Bueno, buenos días, tarde, noche, madrugada. De verdad no sé en qué momento puedan leer esto, o mejor dicho, escucharlo. Pero nosotros somos el grupo que vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Miranda Morán, por Isel Moreno y María Alejandra Murillo. Asimismo, si vamos a hablar de la hormona del crecimiento, debemos empezar con lo que sería la información básica. La hormona del crecimiento es un polipéptido de 191 aminoácidos de una sola cadena sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotropas dentro de las alas laterales de la adenohipófisis. La GH estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración en humanos y otros animales. Nosotros podemos conocerla por dos términos: somatotropina o somatropina. Cuando hablamos de somatotropina, nos estamos refiriendo a la hormona de crecimiento tipo 1 producida naturalmente por los animales, mientras que cuando nos referimos con el término somatropina, estamos hablando de la hormona de crecimiento tipo 2, producida por la tecnología ADN recombinante y que en humanos es abreviada como HGH. Asimismo, la isoforma principal de la HGH es una proteína de 191 aminoácidos con un peso molecular de 22.124 daltons. Su estructura incluye 4 alfa-hélices, las cuales son necesarias para su interacción con el receptor de la hormona. Su estructura es evolutivamente homóloga a la de la prolactina y a la de la somatomamotropina coriónica. Otra información relevante acerca de la hormona de crecimiento es que ella se encuentra ubicada en la región Q22 y 24 del cromosoma 17 y que se encuentra estrechamente relacionada con los genes de la somatomamotropina coriónica humana. Cuando hablamos de los índices de esta hormona, debemos conocer que los picos de la hormona de crecimiento se encuentran cuando estamos en nuestra etapa de adolescencia y empiezan a descender abruptamente al llegar a los años 30. Una vez que tenemos 60 años, nuestros niveles de hormona de crecimiento son relativamente inexistentes, alcanzando solamente un 10% de lo que producíamos cuando estábamos en la adolescencia. Algunos signos de la vejez se pueden ver afectados por este decrecimiento en la HGH. Algunos dan resultados como el incremento de las grasas, un decrecimiento del músculo y de las estructuras limpias del cuerpo, un decrecimiento de la densidad ósea, lo que provoca un comienzo de la osteoporosis, un decrecimiento de las funciones cerebrales, perdiendo así el intelecto mediante nos hacemos más viejitos, un decrecimiento de la actividad sexual, un decrecimiento general del bienestar físico y mental, asimismo como un incremento de los desórdenes, produciendo depresión, fatiga y menor calidad del sueño. Otro aspecto relevante con respecto a la hormona es la manera en que se libera en el cuerpo. La HGH es heredada por la pituitaria de un modo pulsátil, generalmente siguiendo un ritmo circadiano. Cierto número de estímulos puede iniciar la secreción de HGH. El más poderoso es de corta duración, el ejercicio intenso y el sueño. Con respecto al sueño, lo podemos alcanzar en las primeras pocas horas de sueño, lo que conocemos como el estado de sueño profundo, que alcanzamos aproximadamente 2 horas luego de habernos dormido, creando así, con la somatostatina y la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, producida por el hipotálamo, un círculo negativo de retroalimentación, es decir, cuando se haya necesidad de una, eso produce la liberación de una hormona que va a permitir que la GH sea liberada. Asimismo, cuando hay suficiente de ella, se va, en el caso de la somatostatina, que va a inhibir el proceso, haciendo que se deje de liberar, pero esto será mucho mejor explicado próximamente por otra de nuestras compañeras. Algo que debemos de conocer sobre la hormona es su mecanismo de acción, el cual podemos dividir en 5 sencillos pasos. El primero, la dimerización del receptor. El segundo, una interacción entre las proteínas JAK2. El tercero, la fosforilación de los residuos de tirosina quinasa que se encuentran en estas proteínas. El cuarto, la JAK2 ya fosforilada que actúa sobre otros residuos de tirosina de GRH. Y como quinto y último paso, la generación de sitios de acoplamiento. Entonces, ¿cómo sucede esto? El primer y crucial paso en la transducción de la señal de GH consiste en la dimerización del receptor inducida por la unión de la hormona a los sitios 1 y 2 específicos a 2 moléculas de HR. Luego de la misma ocurre una interacción entre las proteínas JAK2 acopladas a la región Box1 de cada una de las moléculas del receptor.
Esta proximidad entre las JAKs lleva a la fosforilación mutua de residuos de tirosina localizados en el dominio quinasa de los mismos. Una vez fosforiladas las JAK2, pasan a hacer lo propio sobre los múltiples residuos de tirosina presentes en la GHR, generando sitios de acoplamiento, docking sites, para otras moléculas señalizadoras. El GHR y las JAK2 activan diversas vías de señalización comunes a varios receptores con actividad tirosina quinasa, cuyas moléculas mensajeras se unen a dichos sitios de tirosina fosforilada. Entre las vías activadas podemos citar a las proteínas quinasas activadas por mitógenos, MAP, dos sustratos del receptor insulínico, IRS1 y 2, la fosfatadilinocitol 3 quinasa, IP3K, y la proteína quinasa C, PKC, todas importantes para los efectos metabólicos y proliferativos de la GH. Asimismo, estas son vías compartidas por otros receptores con actividad quinasa, además del GHR y de los receptores de citoquina. Estos poseen una vía de señalización que utiliza las proteínas citoplasmáticas, STATs. Varias STATs son activadas luego de la dimerización del GHR, principalmente la STAT 5A y 5B. La desactivación del sistema JAK-STAT se debería a la activación de las tirosinas fosfatadas SHP1 y SHP2. Entonces, ustedes escuchan esto y dicen, ajá, ¿y entonces qué sucede? Tenemos aquí a la hormona de crecimiento, HGH, y aquí a su receptor, GHR. Una vez la hormona de crecimiento interactúa con el receptor, hay una dimerización del receptor. Esto produce una interacción entre las proteínas JAK2 que se encuentran aquí. Al ellas interactuar entre sí mismas, producen una fosforilación de los residuos tirasa en los dominios quinasa de este mismo receptor, produciendo una fosforilación de estas mismas proteínas JAK2. Una vez estas JAK2 están fosforiladas, actúan sobre otros residuos de tirosina quinasa en la GRH, produciendo mediante esta fosforilación sitios de acoplamiento, donde ellos van a ser utilizados por otro tipo de proteína para activar la hormona en sí. Y esto va a formar un complejo que mencionamos, el complejo JAK-STAT con la STAT 5A y la 5B, que esto se desactiva al activarse las tirosinas fosfatadas que encontramos aquí, SH2 y CH2, que se van a fosforilar enviando una señal y activando así el complejo. Entonces vemos aquí como esto está inactivo y aquí lo vemos activo. Los péptidos liberados por los núcleos neurosecretores del hipotálamo, como la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, o somatocrinina, y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, o somatostatina, en la sangre venosa del portal hipoficiario rodeando la pituitaria, son los principales controladores de la secreción de la hormona del crecimiento por la célula somatotropa. Sin embargo, aun cuando el balance de estos péptidos estimulantes e inhibidores determinan la secreción de la hormona del crecimiento, este equilibrio se ve afectado por muchos estimuladores fisiológicos, por ejemplo, el ejercicio, la nutrición y el sueño, e inhibidores de la secreción, como es el caso de los ácidos grasos libres. Si vamos a hablar más específicamente de los inhibidores y de los estimuladores, tenemos entre los estimuladores las hormonas peptídicas, como la hormona liberadora de la hormona del crecimiento a través de su unión con los receptores de la misma hormona, y la grenina, que es una hormona que se secreta a nivel de estómago y que al unirse con los receptores de secretagogos de la hormona del crecimiento estimulan su secreción. Tenemos también hormonas sexuales, como el incremento de la secreción de los andrógenos durante la pubertad, que se secretan en los hombres a nivel de testículos y en las mujeres a nivel de la corteza suprarrenal. Tenemos también estrógenos. Tenemos la clonidina y la levodopa al estimular la liberación de la hormona liberadora del crecimiento, y la arginina y el propanolol al inhibir la liberación de la somatostatina. Tenemos el sueño de ondas lentas, donde todos conocemos que el sueño se da en diferentes fases, específicamente 4 fases. Las últimas 2 fases es donde se alcanza el sueño más profundo, y durante ellas se generan ondas lentas que se han encontrado relacionadas con la estimulación de la producción de la hormona del crecimiento. De hecho, es durante estas 2 últimas fases donde los picos de la hormona del crecimiento son más altos. Tenemos también el ayuno, y esta parte está relacionada
directamente con la grelina, que como mencioné anteriormente es una hormona que se secreta a nivel de estómago y se encuentra en niveles más altos cuando no hemos consumido alimentos. Una vez que se han consumido los alimentos, sus niveles bajan. Es por ello que se entiende que el ayuno tiene una relación con la producción de la hormona de crecimiento. También se encuentra en relación el ejercicio vigoroso. Cuando hablamos de inhibidores, conseguimos primeramente la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento por excelencia. Tenemos también concentraciones circulantes de la misma hormona de crecimiento y la IGF-1, que es una hormona con una estructura similar a la insulina y que tiene una función muy importante durante el crecimiento, específicamente en la niñez. Estas actúan trabajando en una especie de feedback negativo en la pituitaria y el hipotálamo. Tenemos los glucocorticoides, que son estimuladores de la hormona inhibidora del crecimiento, y tenemos dihidrotestosterona. Además del control por parte de los procesos endógenos y estimulantes, un número de compuestos extranjeros al cuerpo, xenobióticos como los medicamentos y disruptores endocrinos, son conocidos por influenciar la secreción y la función de la hormona del crecimiento. Una serie de factores son conocidos por afectar la secreción, tales como la edad, el sexo, la dieta, el ejercicio, el estrés y otras hormonas. Los adolescentes jóvenes secretan alrededor de unos 700 microgramos al día de hormona del crecimiento, mientras que un adulto saludable secreta alrededor de 400. Función de la hormona del crecimiento producida por el cuerpo. Los efectos de la hormona del crecimiento pueden ser descritos de forma general como catabólicos. Como la mayoría de las hormonas proteicas, la hormona del crecimiento actúa interactuando con un receptor específico en la superficie de la célula. El incremento de la altura durante la infancia es el efecto más conocido de la hormona del crecimiento. La altura aparenta ser estimulada por al menos dos mecanismos, ya que las hormonas polipéptidas no son solubles en la grasa, no pueden penetrar la sarcolema y por ello la hormona de crecimiento ejerce una parte de sus efectos al unirse con los receptores de las células objetivo, donde activa la vía MAPK-ERK. A través de este mecanismo, la hormona del crecimiento estimula directamente la división y multiplicación de los condrocitos del cartílago. Cuando hablo de la vía MAPK y ERK, me refiero a una vía donde se dan una serie de señalizaciones hasta que llegan al punto del ADN para que se sintetice la hormona. La GH también estimula la producción del factor del crecimiento insulínico tipo 1 a través de la ruta de señalización GAK-STAT. La IGF-1 es una hormona homóloga de la proinsulina. Además de aumentar la altura en niños y adolescentes, la hormona del crecimiento tiene muchos otros efectos en el cuerpo, como es incrementar la retención del calcio y la mineralización de los huesos, incrementar la masa muscular a través de la hiperplasia sarcómera, promover la lipólisis, incrementar la biosíntesis proteica, estimular el crecimiento de los órganos internos, excluyendo al cerebro, juega un rol importante en la homeostasis, reduce el consumo de la glucosa por el hígado, produce la glucogénesis en el hígado, contribuye al mantenimiento y función de los islotes pancreáticos y estimula el sistema inmune. Mi nombre es María Alejandra Murillo y continuamente vamos a hablar de los dos extremos en cuanto al déficit y al exceso de la presencia de la hormona del crecimiento humano dentro del organismo. En primer lugar vamos a hablar de lo que es propiamente el déficit de la hormona del crecimiento, donde lo cual es considerado como un trastorno clínico causado por la producción inadecuada de la hormona del crecimiento, que afecta tanto a niños como a adultos. Es importante resaltar en este punto de que por supuesto los efectos
y la sintomatología que va a presentar el déficit de la hormona del crecimiento en un niño o a un paciente escolar o preescolar, a diferencia del paciente adulto, van a ser bastante distintos. Cabe resaltar de que por lo general en los pacientes adultos un déficit de la hormona del crecimiento humano suele ser asintomática, mientras que en los pacientes escolares o preescolares va a presentar un cuadro clínico bastante específico que lo vamos a hablar más adelante. Cabe resaltar también de que 1 de cada 40.000 niños nace con un déficit de la hormona del crecimiento humano y que muchas de las causas de la aparición de una deficiencia de la hormona son desconocidas. Si bien en los pacientes escolares y preescolares suele presentarse una sintomatología y un cuadro clínico relacionado con la hipoglicemia y un micropene, por supuesto, en el caso de los varones, mientras que también se puede presentar un enanismo, el cual va a ser notado de una forma comparativa con los demás niños que van a tener su misma edad y con los cuales comparte diariamente. Ahora vamos a nombrar una serie de etiologías, ¿verdad?, o causas de este déficit de la hormona del crecimiento humano, y que si a grosso modo los podríamos clasificar, podríamos decir de que se encuentran los que se encuentran relacionados con la parte génica o con daños en parte de las mutaciones y de enfermedades de tipo congénita, mientras que por otro lado van a estar los relacionados ya sean con tumores o con traumatismos craneoencefálicos bastante severos. Vamos a desglosar cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a encontrarnos con las mutaciones de genes específicos como el GHRHR y el GH1. Es importante resaltar cuál es la función de cada uno de estos genes. El gen HRHR va a ser el gen que se va a encargar de regulación de la hormona estimulante de la hormona del crecimiento. Si bien este gen, por supuesto, se va a encargar de expresarse a nivel de la pituitaria y básicamente se va a encargar de la codificación de lo que son los receptores de la hormona estimulante de la hormona del crecimiento o somatotropina, como también es conocida, ¿verdad? Y por supuesto una mutación de este gen nos llevaría a que, por supuesto, todos estos receptores con los que la hormona estimulante debe de ligarse, debe de compenetrarse, ¿verdad?, para poder estimular o dar inicio a la liberación de la hormona del crecimiento. Por otro lado, nos vamos a encontrar entonces con el GH1, el cual es el gen propio, que también, al igual que el GHRHR, se va a expresar a nivel de la pituitaria, y en este caso el GH1 se va a encargar de la codificación de lo que son las células somatotróficas, que ya sabemos que son las células que van a liberar propiamente a nivel de la adenohipófisis la hormona del crecimiento. Por supuesto, una mutación de este gen conllevaría a un hipopituitarismo específico o aislado específico de la hormona del crecimiento en este caso. Ahora vamos a hablar de lo que son las enfermedades congénitas asociadas a la hipófisis, como es la displasia septoóptica o síndrome de De Mosser. ¿Qué es la displasia septoóptica? No es más que una malformación que se puede llevar a cabo de una forma unilateral o bilateral de los nervios ópticos, y porque por lo general se puede relacionar con los déficits de la hormona del crecimiento, simplemente porque se ha demostrado de que cuando existe una displasia a nivel de la línea central del cerebro, que puede afectar más que todo a los nervios ópticos, también suele afectar internamente otras estructuras centrales del cerebro, como lo es la pituitaria, que ya sabemos que se encuentra dentro de la línea media inferior de la base del cerebro, reposando sobre la silla turca. Y por supuesto una ectopía de la hipófisis posterior, lo cual sería bastante comprometedor en cuanto a la morfología de esta glándula, y por supuesto va a afectar su fisiología y por supuesto la liberación de todas las hormonas que implica esta glándula. Recordemos de que la glándula pituitaria segrega una gran cantidad de hormonas, donde también se van a encontrar involucradas no solamente la hormona del crecimiento o somatotropina, sino también lo que son las gonadotropinas y las somatotropinas. Un daño a la glándula hipófisis por trastornos intracraneales como la hidrocefalia o la anencefalia, que son trastornos a nivel embriológico que comprometen los cierres y las formaciones y presencias de líquidos dentro del cráneo, que por supuesto esto va a generar una configuración dentro de las estructuras intracraneales, y por supuesto que va a afectar el buen funcionamiento del cerebro como tal.
un tumor cerebral cercano a la silla turca, que es el caso precisamente que podemos observar en la imagen, que está relacionado directamente con el enanismo. Aquí podemos observar la presencia de un tumor que causa panhipopituitarismo, reducción en la producción de hormonas de la pituitaria. Si bien cabe destacar de que se pueden presentar dos tipos de tumores a nivel de la hipófisis de la silla turca. Este tipo de tumor no se encuentra conformado por células que tienen la capacidad de liberar hormonas, sino que son simplemente células normales, ¿verdad?, de nuestro organismo, ¿verdad?, de tipo benigna, y que por supuesto están acoplando la estructura interna de donde se encuentra localizada la pituitaria. Y por último nos vamos a encontrar con el traumatismo craneal severo, el cual por supuesto también puede afectar cualquiera de las estructuras intracraneales. Ahora, caben varios puntos importantes que resaltar dentro del déficit de hormona del crecimiento humano, y si bien uno de los principales por supuesto son el enanismo, cabe destacar de que no todos los enanismos son causados por un déficit de hormona del crecimiento humano. Existen básicamente dos tipos de enanismo. El enanismo que podemos observar aquí, que es el enanismo pituitario, ¿verdad? Este tipo de enanismo se caracteriza porque, como podemos observar, la cabeza, el tórax y los miembros del paciente van a ser relativamente, de una forma comparativa, van a estar bastante acoplados en cuanto a sus proporciones, mientras que existe otro tipo de enanismo, que es el enanismo acondroplásico. Este enanismo acondroplásico va a estar relacionado más que todo con fallas a nivel alimenticio durante el periodo de gestación, o también con malas producciones a niveles, o mejor dicho, problemas a nivel endocrino y ortopédicos, los cuales van a afectar al paciente de tal modo de que su cabeza, su tórax y sus miembros no van a ser de iguales proporciones, mientras que sus miembros inferiores y superiores van a tener proporciones bastante distintas en comparación al resto del cuerpo. Por lo general, todas estas etiologías que hemos mencionado anteriormente, que afectan directamente la pituitaria, son las que pueden desencadenar un enanismo de tipo hipofisiario o pituitario, como ya hemos nombrado, ¿verdad? Más que todo se encuentran estrechamente vinculados con las mutaciones de genes específicos, la producción de estos enanismos hipofisiarios. Y hay otros puntos bastante importantes que podríamos resaltar y que son bastante interesantes dentro de los déficits de hormona del crecimiento. En un primer lugar nos vamos a encontrar con este punto, que es una pregunta que nos podríamos realizar, y es que ¿por qué una persona de que no tiene un déficit pituitario, ¿verdad?, un hipopituitarismo, sino que tiene un pequeño tamaño, pero que se encuentra más vinculado con los patrones genéticos de la persona, no se puede inyectar la hormona del crecimiento, o precisamente es algo que no se encuentra legalmente prescrito por un médico? Y es que simplemente se ha demostrado por las sociedades neuroendocrinas a nivel internacional de que las personas que se lleguen a inyectar hormona del crecimiento sin tener un hipopituitarismo tienden a aumentar su factor oncogénico y la producción de tumores dentro de estas personas, aunque no ha sido totalmente demostrado hoy en día, sí se encuentra estrechamente relacionado con el aumento de esta hormona dentro de su organismo, cuando en realidad no lo necesita. Y otro punto bastante importante es cómo la hormona del crecimiento es excesivamente utilizada en el mundo del fisicoculturismo. Como ya sabemos, la hormona del crecimiento va a tener muchas funciones. Va a ser la hormona que se va a encargar de regular el crecimiento de la persona, de la reproducción celular, pero también va a tener otros efectos, como es que va a ayudar al metabolismo y al transporte de los lípidos. Si bien por supuesto él se va a encargar de la reproducción celular a nivel muscular, a nivel óseo, cartilaginoso y otros tejidos que ya anteriormente se han mencionado con bastante especificidad. Sin embargo, cabe destacar dentro de este punto cómo es utilizada la administración endovenosa o intramuscular de esta hormona del crecimiento dentro del mundo del fisicoculturismo. Si bien, como sabemos, efectivamente las personas
dentro de este campo, dentro de este ámbito, suelen utilizar la hormona del crecimiento. Como podemos observar claramente, ella va a ayudar a que la masa muscular o masa magra aumente significativamente. Sin embargo, se ha cuestionado recientemente de que todos estos músculos que crecen a partir de la hormona del crecimiento no van a tener la misma agilidad o la misma capacidad de respuesta que van a tener todas aquellas fibras musculares que han crecido y que se han trabajado de una forma correcta a través del ejercicio y de la alimentación. Otro punto bastante importante que podríamos resaltar en cuanto al déficit de la hormona del crecimiento humano es dentro de las etapas de la entropía negativa que sufre de una forma degenerativa con el pasar del tiempo el ser humano como tal. Como sabemos, nuestro cuerpo con el paso de los años se va degenerando y de hecho se ha demostrado que los picos en cuanto al déficit que puede llegar a alcanzar la hormona del crecimiento humano dentro del organismo es a partir de los 30 años. Sin embargo, ¿verdad? Como sabemos, los ancianos o las personas de la tercera edad suelen padecer de lo que es la fragilidad ósea y precisamente es por una estrecha relación que se guarda junto con el déficit de la hormona del crecimiento humano en este caso, que sabemos que se va a encargar también de la reproducción celular a nivel del tejido óseo y cartilaginoso. Es por esto que por lo general con el paso del tiempo nuestro sistema se va envejeciendo y por supuesto nuestro sistema endocrino también se va a ir envejeciendo y las cantidades de hormonas que van a ser segregadas dentro del organismo van a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Esto directamente tiene bastante que ver con la presencia y las cantidades de hormonas del crecimiento humano dentro de nuestro organismo, lo cual encaja perfectamente con lo que son las sintomatologías del envejecimiento. Por otro lado, también vamos a encontrar de que por lo general los ancianos suelen acumular lípidos en ciertas partes de su organismo, y que porque precisamente también la hormona del crecimiento tiene una estrecha relación con el mecanismo del transporte de los lípidos, y por esto que estas personas suelen acumular grasas en regiones específicas dentro del organismo. Otro punto bastante importante que podríamos resaltar es de que la hormona del crecimiento humano también es utilizada hoy en día en muchos tratamientos estéticos, también por el mismo efecto y los mismos factores que puede manejar metabólicamente. Sin embargo, se encuentra totalmente contraindicada, cabe destacar, por los mismos factores oncogénicos los cuales puede desencadenar esta hormona. Por último, nos vamos a encontrar entonces es con el exceso de la hormona del crecimiento humano. La enfermedad más común del exceso de la hormona del crecimiento se debe a un tumor en la pituitaria compuesto por células somatotrofas de la adenohipófisis. Cabe destacar que es el caso más común y como es el más importante, es el que vamos a tratar específicamente en este caso. En este caso estaríamos hablando, no es de un tumor como el que habíamos mencionado anteriormente dentro del déficit, sino que en este caso va a ser un adenoma. ¿Qué es un adenoma? Es igualmente un tumor, también benigno, solo que en este caso no va a estar compuesto por células normales que se encuentran dentro del organismo, sino por células que tienen precisamente la capacidad de poder producir hormonas, como son específicamente las células somatotrofas, que ya reconocemos de que son las hormonas que se van a encargar de secretar la hormona del crecimiento humano. El exceso prolongado de la hormona del crecimiento ingresa a los huesos de la mandíbula y los dedos de los pies y manos, resultando una pesadez mandibular y un aumento del tamaño de los dedos, que es la acromegalia, que es precisamente como la imagen que podemos observar aquí. Va a haber un engrosamiento significativo de la mandíbula, de los dedos, y se puede notar una comparación con una persona que tiene proporciones normales dentro de las estadísticas. Cabe destacar de que por lo general el diagnóstico de un exceso de la hormona del crecimiento humano debido a que estos adenomas o este tumor que se suele dar presencia a nivel de la pituitaria con características de poder segregar la hormona va creciendo de una forma bastante lenta o paulatina con el paso de los años, y es por estos mismos motivos de que el exceso de esta hormona suele detectarse es a partir de la quinta década, es decir, de los 50 años en adelante.
Más sin embargo, existen casos muy poco comunes, que son precisamente estos récord Guinness que hoy en día encontramos, de que son jóvenes dentro de la etapa adolescente y que tienen un exceso de esta hormona porque tienen un adenómero que, en vez de crecer paulatinamente como es lo normal o es lo más común que podemos encontrar dentro de estos adenomas, este tumor va a crecer de una forma muy acelerada. Por lo tanto, es que estos jóvenes son los que conocemos que tienen gigantismo. Por otro lado, por lo general, estas personas que suelen sufrir de acromegalia o de gigantismo, su cuadro clínico puede venir acompañado de otros síntomas que con el paso del tiempo, por supuesto, a medida de que la enfermedad se va aumentando y va degenerando la calidad de vida de la persona, se puede venir acompañada de otros problemas como lo son la sudoración, la presión sobre el nervio, como por ejemplo el síndrome de túnel carpiano, precisamente por el engrosamiento óseo a nivel palmar que se puede sufrir, la debilidad muscular, el exceso de globulina fijadora de hormonas sexuales, la resistencia a la insulina o incluso una extraña forma de diabetes mellitus tipo 2 y la reducción de la función sexual. Por supuesto, porque se va a ver también afectada toda la segregación hormonal en la cual se encuentra inmiscuida la pituitaria. Por otro lado, reconocemos de que un tratamiento eficaz para el exceso de hormona de crecimiento humano, por supuesto, atacaría directamente esa no cirugía o una extirpación de este adenoma, o también se ha reconocido actualmente muchos tratamientos a nivel de frecuencias de rayos X a nivel de la pituitaria, específicamente para poder ir eliminando paulatinamente todas estas células, o por otro lado una administración de otras hormonas que son inhibidoras de la hormona estimulante de la hormona del crecimiento humano. Muchas gracias.